decía, puse la prueba, corregí en el commento sul bonus, tal vez la cosa mejor para que evaluar era ver todos los puntos como estaban, porque se ve que son posicionados de manera diferente. Y, y da un punto di vista, come decía, non è la rispuesta del bonus era fica, ovviamente, porque más es la manera para interpretar. Algunos es más sencillo, porque con el BART hay esta característica. Y pero, ad esempio, alguno era simplemente para esto, que era -5, ha escrito que era constante, porque en clase se ha dicho que en el círculo de punto 5 se puede considerar aproximadamente constante, entonces que los tres valores son iguales entre ellos, pero es diferente que decir que es constante. Si es constante, quiere decir que los tres puntos, que los tres valores son iguales, entonces el logaritmo, la razón entre ellos es 1, entonces la clase termina qua en el origen, en 0, 0. Y -5, -5, -0.5, -0.5 no es 0, 0, no es el origen. Entonces tiene que ser justificado una afirmación de constante. Que no es constante, casi constante, se puede considerar. El problema es, sin embargo, es que se puede estar dentro del ciclo de 0,5, ma questo punto está fuera, perché su distancia es 0,7. No es mucho, pero ya esto, digamos, es un valor, además, ¿verdad? Siempre en astronomía hay muchos de estos límites que son empíricos. Simplemente se ha establecido que, dato los varios errores, otra cosa se puede considerar. Poi varía. De hecho, la buena parte de estos puntos son anche galaxias reales. Estas son 9 Magallanes, que más o menos están acá. La S era para la Via Láctea. Esto no me recuerdo qué galaxia era. Esta lo he tratado de estimar, que hay una galaxia parecida que una, non è una lenticular, ma era una espiral más abajo, entonces pues era más arriba. Y esto por lo menos es que se nota que la relación entre los varios valores son bastante grandes, porque la distancia desde los ejes me dice cuánto uno de los valores es más importante del otro. Entonces, acá, por ejemplo, la formación media es mucho más grande que aquella casi recién, alrededor de gigaño, y quella del gigaño es mucho más grande que la más reciente. Entonces quiere decir que se ha atenuado bastante respecto al anterior, que es más aquello de una elíptica. No era, diciamo, io leía que ni se escribía, había dentro alguna gente che ha scritto spirale fortuna, che non è esattamente, che spirales, come abbiamo mostrato in Sandage, ha comportamento che è o debilmente che decrece o casi costante. No irregulares tienden, SM o irregulares tienden a crecer. Esto porque tienen montones de gas y la producción ha comenzado, está yendo prácticamente en una cadena, porque cada vez que se forman estrellas hay un efecto de compresión del gas, por eso son las supernovas, o eventos estelares de la estela masiva, entonces se induce varios fenómenos de formación estelar. Se había visto más o menos, me parece que lo he mostrado hablando de las asociaciones. Hay asociaciones que se ve que son una cerca de la otra en secuencia de edad porque una se forma y causa la formación de la siguiente. El otro generalmente son decrecientes porque el gas se va consumando, en parte se bloquea dentro residuos de las estrellas, del núcleo, que
bloquea, no permite el reciclo, o como el caso supernova puede eyectar material afuera del disco e calentarlo e non permeter, por ejemplo, perché la elíptica tiene gas, ma è quasi todo gas coronal. Entonces, ecco, un'ultima parte del mencionar así por la GN, que de hecho ¿dónde estaba? No, no. Varias galaxias en el buzón pierden gas, paran de formar estrellas, varios fenómenos, como se ha mencionado, colisiones, el gas se extrae per el run pressure o se consuma el gas, naturalmente. El gas es perdido por eyección por supernova, de consecuencia el gas va nel halo, poi in caso recae, ma puede anche quedarse bastante caliente. El gas coronal necesita bastante tiempo para enfriarse. Y había un... No. Un video che avevo mostrato al comienzo, ma vabbè, otra particolaridad, vabbè, possiamo, sin embargo, esto va bene lo mismo, sono los AGN, porque l'AGN con los jet toma el gas que le llega buena parte de estos gases lanzando afuera y va a desperderse, a consumar, o consume de esta manera. La galaxia era esto, que había un video mostrado que se veía el disco en elecciones de los varios del gas. De hecho, è algo che si è visto nella... No, qui, nel nome della nostra galassia, perché hai, esto se había mostrado, estos enormes burbujas de gas coronal que se supone que sean gas eyectado por Sagittarius A, que ha tomado el gas que era presente en el bulbo, eyectándolo, consumando el gas que estaba. Ahora, en nuestro agujero negro no hay más una GN, a actividad bastante más tranquila, emite, perché vabbè, è algo però bastante más no está el nivel que puede ser paragonable a una galaxia. Ecco, acá hay un esempio, questa burbuja è data l'energia di casi 100.000 supernova. Una supernova generalmente produce una cantidad en total de energía en torno a la 1051, 1052, casi, principalmente casi todo en cinética, un 1% más o menos luminosa, y toda esa energía ha inyectado el gas y esto en otro
manera para perder quenching della formazione stellare. È stato l'agujero negro central in AGN che eyecta el material el material vacía, si no hay otro, el material es perdido porque inyectado a alta energía, no logra fácilmente a recaer como una simple supernova, fácilmente la supernova eyecta, ma puede también recaer de nuevo, ma en este caso es simplemente perdido. Oh, ecco. Ok, ahora comencemos a ver la parte de cosmología y algunos conceptos iniciales. Esto porque, diciamo, la parte de cosmología es una de las partes de física y astronomía más particular que hay, porque trata del extremadamente grande, ma hablo literalmente extremadamente grande y extremadamente chico. Porque en cosmología lo que se entiende es ver la evolución del universo en su totalidad, quello che si llama a grande scala, donde una galassia è considerata estremamente scala chica. In pratica l'idea è, diciamo, l'universo della cosmología è visto donde las galaxias son a nivel de átomos para la perspectiva de una física que trata de macroscópico o partículas. Y del otro trata de la interacción entre partículas más extremas, porque en los primeros instantes hay una situación de máxima temperatura que se ha llevado y además una de las condiciones más particolares, toda la nucleosíntesis, Big Bang, la inicial, es bien diferente de la nucleosíntesis en estrellas. También porque el tiempo de escala son muy diferentes. Tanto para dar una idea, dal Big Bang al desacoplamiento materia-radiación, que corresponde a la radiación cosmológica de fondo, microonda, CMB. Allá pasaron solo 380.000 años, más o menos. Todo los tiempos en ámbito cosmológico es siempre no tomarlo como una verità absoluta, porque depende del modelo. Mientras, por ejemplo, en una estrellas se producen a lo largo de los millones. De hecho, ya dentro de un minuto, la nucleosíntesis sería casi acabada. No, un minuto no, una hora. Que más o menos a los milisegundos la nucleosíntesis ya había llegado a su valor asintótico, principalmente. De hecho, toda la nucleosíntesis es diferente en estrellas. El helio se produce con fusión de dos protones. Esto porque tiempo largos y los neutrones no son estables. Al opuesto, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿en esto se considera el modelo de la inflación o no? Beh, sí. La inflación es un poco antes porque me parece que son a fracciones de segundo.
que el problema de la infracción, o sea, lo vamos a ver, ma no tanto en los detalles, no pienso, que es uno de anche quello término de la cosmología un poco problemático para comprender por qué ha pasado. La razón de la infracción era bastante clara. Vamos, espero verlo hoy, que es que el universo es demasiado homogéneo. Il, bah, quello del dettaglio del fisico lo vedremo más adelante. Para gestionar el universo se ha tenido que hacer algunas, se podría, simplificaciones, algunas que tienen, no tanto que nos inventamos, ma son basadas su razones bastante sencillas. Esta es famosa, varias escalas que se ve in, si puede encontrar fácilmente en Wikipedia. Ma la idea, principalmente uno de los principales puntos de la cosmología es quello che si chiama il, ecco, mamma mia. Ah, sì, cambiando. Devo ricordarlo negro. No, bianco su bianco. Che è il principio cosmologico. Il principio cosmologico nos dice que a grande escala, muy grande, el universo se puede considerar homogéneo e isótropo. Nel sentido que la sua estructura es más o menos igual, il pattern della struttura è bastante similar en general, y también que esto es homogéneo, que es idéntico en cualquier lugar, y mente el isótopo quiere decir que mirando en varias direcciones voy a ver en práctica siempre la misma estructura, no me va a cambiar. Obviamente, si vamos a mirar nel corto, non è ninguno de los dos, perché chiaramente non è né omogeneo né isótropo. Si crecemos sistema solar, cercanía de las estrellas, hay bastantes igualdades dentro de las galaxias, no es exactamente de homogéneo. Algo isótropo un poco, ma tampoco tanto, porque a segunda se miran en dirección del otro, son dos cosas diferentes. Grupo local un poco. Si vamos también de los varios cúmulos y grupos dentro de la energía, no hay una distinción entre los varios supercúmulos. Algo, quello che de verdad lo vamos a considerar es esto, cioè, la extrema parte en grande, y en este caso, donde prácticamente los cúmulos son los puntos, no galaxias, me decía, las galaxias en este caso son proprio al nivel que casi no logramos distinguirlo. Cuando se habla de cosmología, quello che nos interesa desde un punto di vista è la estructura completa. Vamos a verlo acá, vamos a ver que diciamo, es bastante homogéneo. Obviamente no es perfectamente homogéneo, constante en cualquier lugar, porque si no, no tendremos de galaxias ni otra cosa. Pero, diciamo, si yo miro una parte y miro otra parte, son iguales. Y también, digamos, serán isótopos, si guardo en varias direcciones, voy a ver más o menos siempre la misma cosa.
Y esto, da un punto de vista, una de las bases, en parte, fue también las varias famosas Deep Field de Hubble. El primero, que era Deep Field, que ha mirado en el hemisferio norte, cerca de la constelación de la Ursa Mayor. Y se ha visto, no es tanto decía, no son las galaxias, ma cuanto la estructura a grande escala de cómo están las galaxias. Y del otro lado, que prácticamente casi en la dirección opuesta. Obviamente, como pueden ver, no son iguales, perfecto, porque come cantidades otra hay, pero se van a ver en la gran parte, todos los puntos que ven acá prácticamente son galaxias, aparte quello que tienen los brazos, estos, porque son objetos puntiformes que han causado iluminar los brazos del telescopio. Ma a grande struttura la densidad de galaxias, algo así, son iguales. Y esto desde un punto de vista es de ayuda porque nos permite de después considerar el universo como en práctica un enorme fluido que puede sembrar algo raro, pero se puede dar la estructura de un fluido, material con una cierta densidad que se distribuye y se mueve más o menos, anche bastante, così a grande scala los movimientos no son tampoco tan grandes. Lo principal movimiento è quello della espansione, ma diciamo relativo entre la singola parte no hay grandes movimientos. Hay una situación bastante más uniforme. Otro punto a favor de la homogéneo es, a veces más que esto, es mejor esto, que la radiación de microondas, cosmológica microwave background, la radiación de fondo cosmológica de microondas, que se la asimila así, no es muy uniforme, ¿verdad? Ma vamos a mirar la escala. Acá se habla del famoso 4.76 Kelvin, más o menos 300 micro Kelvin. Estas variaciones son muy chicas. Si vamos a considerar la reacción de fondo, las fluctuaciones son inferiores, ¿no? Appunto alrededor de los 10 al menos 5. No es fácil encontrar generalmente algo tan uniforme. Y esto esta parte que dibujada es la parte de la Vía Láctea, porque son las zonas que, digamos, han tenido un poco más de problema para, para Planck. Esto porque quello che si è osservato non è esso, Planck observaba de los microondas y hay muchos efectos, algo que emiten microondas y la galaxia misma interactúa con la emisión de microondas y de consecuencia me cambia las cosas. Esto è il risultato de una limpiadura, sacando todo y viendo solo quello che è la verdadera struttura de base della radiación de fondo, sacando, que habíamos mostrado habíamos mostrado anteriormente hablando del movimiento, que siendo que el sistema solar se mueve, obviamente tenemos un redshift y un blueshift también en la radiación de fondo. Fenómeno hecho a dipolo, porque esto depende de nuestro movimiento y relación entre la dirección de propagación del movimiento nuestro y donde se observa. Entonces,
quello che si osserva, diciamo che si nota abbastanza omogeneo e essenzialmente isotropo. Bisogna stare cuidado porque, por ejemplo, hay esto que es homogéneo non isótropo, esto es isotropico non homogéneo, más o menos isotrópico porque eso así, si yo miro acá, veo una cosa, en esa dirección hay una otra estructura. Tal vez sería más con gradiente radial. Entonces yo, mirando en todas las direcciones, veo siempre iguales, pero en realidad no es homogéneo, porque, por ejemplo, una gaussiana tridimensional es muy concentrada al centro y después de grado afuera no es homogéneo, pero es claramente isotrópico. Acá la estructura de una nueva dirección me cambia, pero el pattern es bien homogéneo en todo lo que se nota. Como decía, pruebas que es exactamente así, hay. Se hecho quello che principalmente è stato hecho es observar la densidad en general de las estructuras, de los materiales, de energía que hay en el universo a varias escalas. Quello che si osserva confrontando con il promedio e quello che si ottiene è sto grafico, che è abbastanza más simplificato porque nell'articolo in realidad è un poco diferente porque hay el número de onda, non tamaño. Y como se vede más el chico, ma il chico son 3-10 megaparsec. Tanto per un'idea, la clase di Andromeda è a meno 2.5, no, è un quarto de esta distancia, porque 3 megaparsec son más o menos, poco menos de 10 millones de años luz, en la galaxia de Andrómeda è 2.5. De conseguenza, esto è escala de un grupo, de un cúmulo de galaxias creciendo, come se nota che la fluttuazione relativa alla densidad decae rápidamente. De conseguenza, también stiamo in quello che è l'universo un poco más cercano, local, se nota che con la grande scala no hay grandes fluctuaciones internamente del universo. Pero siempre un poco cuidado con todo quello que, como veremos, no va a ser siempre muy de acuerdo. Todo quello que se obtiene observando la radiación cosmológica de fondo y el universo local. De hecho, hay uno de los más famosos referido a la crisis cosmológica es que, por ejemplo, la constante de Hubble actual, la H0, se obtiene dos valores diferentes nello dos ámbitos, universo local o con la radiación de microondas. Entonces, el principio cosmológico nos permite de simplificar bastante, perché possiamo considerare di conseguenza che l'universo sia un fluido bastante omogeneo e distribuito in maniera isotropica. Ma tiene anche un certo sentido. Una manera para llegar a questo principio cosmológico que sea homogéneo puede simplemente partir del hecho que el universo sea isotrópico, sentido que sea igual en todas las direcciones, algo que se nota, porque, como he visto, la CMB principalmente es más isotrópico, porque nos muestra que mirando en varias partes del cielo, las fluctuaciones son muy mínimas, más que homogéneo, porque homogéneo sería
tercera dimensión. Ma también usando el principio copernicano, que me dice que el observador no está en una posición privilegiada, no ha un lugar especial. De conseguenza, se es isotrópico para un observador, debería ser isotrópico para todos. Lo otro, es de conseguenza, quello che quiere decir que tiene que ser homogéneo. Y esto es un principio que se ha incluido porque para, diciamo, cada vez se ha visto che pensar de estar en una posición privilegiada era sempre una fuente de error, y de hecho se ha demostrado que el principio copernicano tenía un cierto sentido cuando al comienzo, hace 100 años, se pensaba, data la mappa de Herschel, che il Sol fuera casi al centro della Via Láctea, ma era solo un effetto de selección, de bias. La idea fue entonces esta de base. Al comienzo se hizo quello che era il principio cosmológico perfetto, nel sentido che era homogéneo, cioè igual nella struttura, non cambiava por direcciones e non cambiava nel tiempo. Isocromo. Y esto es el famoso, uno de los primeros, que era, al comienzo se consideraba que el universo fuera estático, y famoso steady state cosmology, la cosmología estática, que ha dominado hasta los años 60. Ya había comenzado parte de la discusión, pero fue solo en los años 60 que claramente se ha demostrado que un universo en expansión explicaba mucho mejor todo quello que se ha observado e era predecido, además, respecto al estático, que la única cosa que podía era tratar de explicar cada nueva observación. Para, dato il principio cosmologico, se va a utilizar el universo en la general, la relatividad general, de hecho, es una de las teorías que ha contribuido a la formación de la cosmología, en ámbito propio de explicar bien tratar de haber una explicación bien física y bien construida del universo en caso de su evolución, y se diciamo, considera quello che è l'orizzonte cosmologico, che l'orizzonte cosmologico è, diciamo, el confín hasta donde hay regiones lo suficientemente lejanas que no pueden haber estado en contacto casual. Una de las buenas partes de todo del estudio fue comprender las conexiones porque cuando para nosotros es bastante fácil, estamos acá cerca y vemos prácticamente todo en tiempo real. También, diciamo, nella Via Láctea, ¿no? Es grande, pero no es que es tanto. El universo es bien enorme. Se habla, como decía, es grande escala, quiere decir bastante más que un megaparsec. Y de consecuencia es necesario hacer anche esto, un horizonte cosmológico, que hasta dónde son la parte del universo que puede haber estado en contacto causal, entonces a
una parte ha producido un evento que puede haber causado otro evento del otro lado. Il ver una galassia lejana, ver algo, è un rapporto causal. Cuidado no confundirse, causal de causa. Esto porque la reacción pasa de una parte a la otra, permite una interacción, de consecuencia un pasaje de información. Ovviamente col passare del tiempo, con l'avanzar de la época cosmológica, el horizonte cosmológico debe ir aumentando y entonces las partes que están o estuvieron en conexión, en contacto causal con una con la otra son siempre mayores. Y acá está el problema. Se yo miro el universo, veo que es bien homogéneo. Y tiene un isótopo y homogéneo. Como decía, la imagen de árbol es muy linda. Yo miro que acá hay la galaxia que se pone en una cierta estructura, la estructura ha una cierta característica y todo bien. Miro del otro lado, también muy lejos, y veo la misma cosa. La pregunta es, ¿cómo es posible que zonas tan separadas del universo haya tenido ahora tienen características, propiedades físicas tan similares una con otra? Y haciendo los cálculos, estos no puede haber estado se hace el cálculo de que no han estado en contacto, no estaban dentro del propio horizonte cosmológico y de consecuencia no era posible que haberse comunicado y haber podido de consecuencia uniformarse. Si yo Profe, pongo, ¿sí? una pregunta, ¿el horizonte cosmológico está más allá del universo observable o está más El a unos universo si pequeños? può decir observable. Porque si yo lo puedo observar, quiere decir que allá hubo un evento que causa un efecto acá. Entonces, estamos en conexión causa-efecto. Claro, ya. El horizonte cosmológico es aquello que es, diciamo, la parte que pueden haber avuto un'interazione e di conseguenza haber la simple detección es una causa de un evento de causa-efecto. Emite il fotone, che, per esempio, di radiazione, se io tomo una estufa a infrarrojo, me pongo adelante y yo me caliento. Esto porque emite una cierta cantidad de radiación que yo absorbo y me caliento. Técnicamente, si yo pongo clásico experimento, si hay todo el objeto que se comporta como el cuerpo negro, un cuerpo negro tiene una cierta temperatura, un otro más frío, emitiendo radiación, el otro observando, en el tiempo deberían ir a la misma temperatura. Esto porque hay interacciones causa-efecto entre los dos. Hay una comunicación entre los dos y pueden uniformarse como temperatura. El problema es que la radiación de fondo nos muestra que había una muy buena uniformidad en temperatura en lugares bien diferentes, bien lejanos. Porque esto proprio. Y con si no hubo comunicaciones
entre la varia parte, ¿cómo es posible que tengan las mismas condiciones físicas, que han evolucionado de manera tan similares? La cosa puede ser o que el hecho de ser homogéneo no es debido a interacciones, o el horizonte cosmológico en realidad es stato calcolato mal. Y en esto entra la inflación que en 1981 fue propuesta y de una solución a este hecho, porque lo que dice es que si yo considero el Big Bang normalmente que si expande, a un cierto punto la varia parte deberían ser stata afuera del propio horizonte, que hasta que muy chico interactúan bien. Más se expande, más la interacción comienza a ser más difícil. A un cierto punto no son más in comunicación y de conseguenza no è, diciamo, è difficile explicar come sia tan uniforme. Quello che ha hecho la inflación en práctica es pues expansión muy fuerte que ha permitido uno de aplanar un poco anche las uniformidades, ma también siendo que hubo una expansión muy rápida, en realidad la evolución siguiente fue menos in discontatto l'una con l'altra y las varias disconformidades han tenido mantenerse bastante en manera más fácil. Hablando de esto, hay, diciamo, se puede comprender per un concepto anche otro de horizontes. Los horizontes que nosotros podemos utilizar para mirar con los fotones es exactamente la reacción de fondo. Esto porque el límite por los fotones, la reacción de fondo es cuando el universo se enfrió lo suficiente, que era quello 3-4 mil grados Kelvin, que la materia ha parado de interactuar de manera muy fuerte con la radiación. Antes había una enorme interacción entre la materia bariónica con los fotones. Entonces se puede decir que era el equilibrio de cuerpo negro, perfectamente termalizado todo, enfriándose y varios fotones han comenzado a interactuar siempre menos, entonces poder viajar con un libro camino medio siempre más largo. Esto no es exactamente instantáneo, se ha demorado unos miles de años, pero digamos, ya el universo era, bueno, se decía, 3.800 miles de años, entonces, con un poco más ha logrado ser mitad transparente y la radiación se ha perdido. De consecuencia, con los fotones, al máximo podemos llegar a esta imagen, porque después es prácticamente como mirar dentro a neblina. La interacción o quello che è il classico la superficie del Sol, que es definido con la profundidad de óptica de 2 tercios. Después los detalles se pierden porque la interacción, los fotones non salen más libre, ma son excesivamente scatter, y que son desviados y no hay más una corrispondenza entre quello che veo e quello che è la estructura. Se pasa algo atrás de este muro, toda la información se ha perdido, solo desde este momento que yo puedo ver los varios detalles, zonas más frías, que corresponde a zonas entonces que eran un poco más densas, de consecuencia los fotones han necesitado un poco más de tiempo para escaparse, y zonas más que se ven más cálidas,
porque eran donde vacíos y de consecuencia no puede dar una idea de la varias subestructura. Pudiendo usar la onda gravitacional, esto en teoría mi horizonte es proprio el límite extremo, que son el Big Bang mismo, porque en práctica desde cuando hay el espacio-tiempo. Debido esattamente por l'expansión, acá hay quella cosa un poco rara, porque diciamo, el horizonte temporal llega hasta quello 13.7, 13.8 gigaños, que es la cosa más vieja que puedo ver. No hay nada que tenga sea más allá en el tiempo, ma el universo observable es alrededor de los 14.3 gigaparsec. Quiere decir unos 44 años luz. En práctica, el universo es 3 veces más grande de su edad. Esto porque hubo una expansión muy fuerte, por lo que observamos como Redshift, que de consecuencia ha hecho que el universo se haya expandido de manera muy, muy, muy rápida. Y eso, como ya dicho, no es una contradicción con el principio de relatividad, con el principio que la velocidad de la luz en el vacío es una velocidad máxima. Porque como para la cosmología se usa un principio, el principio cosmológico, por la relatividad en general hay otro, que son dos. Uno que es que la ley de la física son iguales en todo el universo, si no sería un poco un problema. El otro que hay una velocidad máxima que se identifica con la velocidad de la luz en el vacío. Principalmente es que hay una velocidad máxima de interacción. Dos partes del espacio-tiempo no pueden interactuar entre ellos, entonces transferir informaciones con una velocidad mayor de un cierto velocidad límite, que es la velocidad de la luz en el vacío. En este caso, el universo en expansión no viola todo esto, porque la expansión no transmite, no transporta ninguna información, en realidad la hace que la información sea más lenta. Porque, digamos, en un punto emite un fotón que para llegar al otro no viaja más rápido, ma se encuentra que llegan más tarde, porque mientras los dos puntos han aumentado su distancia, de consecuencia me llega más tarde, más atrasado. De consecuencia la información no viaja más rápido, ma al final la expansión también superluminal dello spazio-tempo me viaja a una velocidad menor, porque se encuentra, digamos, el tiempo de percorrenza va a reducirse porque la distancia se amplia. Acá es necesario un poco de matemática para tener una idea de la base. Come si dice, la cosa que cambia no es más coordinadas de espacio con el tiempo que pasa, ma se considera todo junto, de consecuencia, datos dos puntos, infinitivamente cercano, se tiene que considerar, no. Tengo un punto infinitamente cercano, y en este caso las distancias, y en esto escribe como un punto ds cuadro,
d cuadro por d cuadro meno il differenziale nello spazio. Esto è quello che si chiama la metrica de Minkowski o spazio de Minkowski, que es una de las métricas más simples, que es también la, una métrica plana. Il DS es quello che si chiama l'intervallo invariante. Invariante esto porque aplicando un cambio de coordenadas al sistema, cambiando il sistema di referenze, cambiando il DS non cambia col sistema, cambiando il sistema coordinadas. Me se queda sempre uguale. Il para il caso más general, que es quello donde esto diciamo è la métrica de Minkowski, que es para un espacio plano y, diciamo, un espacio inercial o donde la gravedad es bastante chica, trascurable. In general, quello che entra nella gravedad general, es con la famosa notación. Esta es la clásica notación. Esto es la generación de esto porque cuando repito un índice, en relatividad, esto quiere decir que estoy sumando el índice entre 0 y 3 su e y k. Di k. Donde x0, che è il c di t, e il x alfa, che con alfa da 1 a 1, 2 y 3, que es el D espacial. Generalmente hay poco de separación, esto porque hay, a segunda un poco de la o hay IKLM así, cuando se entiende que son solo espaciales, entonces alfa, beta, hasta esto. Profe, ¿Sí? ¿qué sale abajo de la segunda sumatoria? ¿Una J? ¿Una F? Esta è una J. Ah, no, ¿Y sì, dos? disculpa, è un K. Ah, ya. Ya. Perché, sì, era una J in origine. La costumbre in una maniera o nell'altra, nella punta era I e iota, ma muchas veces se usan los índices I e K en la actividad, de consecuencia me è venuto da scrivere K. Vabbè, esto è il famoso tensor della metrica, tensor metrico. Esto, diciamo, è el corazón, buena parte de la realidad general, porque esto me va a describir cómo el espacio-tiempo es, cuál era su forma. Como se decía, si la gravedad es chica o no existe, entonces más simple hay esta métrica, que es quella de Minkowski, que es la métrica plana.
dove in pratica il GK si puede ver come una matriz, non esattamente una matriz, il tensore è una cosa un poco más complicata, che è un operatore, ma e si può vedere come más o meno una matriz diagonal casi identica, con 1 e meno 1 meno 1, che me causa esto. In general, que anche è la base de toda la letra especial, porque en la letra especial yo puedo siempre encontrar un sistema de referencia donde el tensor métrico se puede diagramar en esta manera. En general, donde hay gravedad, como en nuestro caso, que vamos a considerar, que el tensor métrico va a tener una forma más particular que depende de la situación de las masas y cómo se expone. Y en práctica, buena parte de toda la letra general, el trabajo de Einstein fue comprender la relación entre el tensor métrico y la distribución de la energía en general en este caso. Algo de contar, el ds cuadro puede tener varios valores que me identifican varios tipos de caminos posibles. Si el ds cuadro es mayor de 0, el mayor de 0 quiere decir que esto es mayor que esto. Da un punto di vista si puede decir entonces que la velocidad de la luz es mayor de la velocidad de la partícula. De esta manera bastante simple. Ed è, de hecho, quello che si chiama di tipo tempo. Estos son todos los varios caminos posibles por partícula de interacción. Cualquier partícula con masa o otro tipo de interacción que puede haber causa-efecto en general, va a tenerlo de tipo tiempo, mayor de 0. También, el tipo de interacción es igual a 0, que es el tipo luz, que es todos los caminos de los fotones. Toda la interacción electromagnética, por ejemplo, va entonces todo quello que è mediato con fotones o, en caso, otra partícula que no tiene masa negativa, de 0, va de tipo tiempo. Después hay el menor de 0, que puede ver esto, entonces quiere decir que en práctica la velocidad para moverse de un punto al otro es mayor que quello de la luz, que sabemos que es prohibido, tipo luz. Y esto el tipo espacio. Ed è un camino que tiene un sentido, porque diciamo è lo camino que conjunta dos puntos nello spazio-tempo que no están en contacto entre ellos. Si yo voy a ver todos los caminos luz que hay que pasan por un singolo punto, tomo mi spazio-tempo, tomo un punto P y veo todos los caminos de tipo luz que me pasan, quello que yo tengo es que, viendo en el espacio, en este caso más espacio bidimensional de tiempo, esto me va a definir dos conos, che è quello che si chiama il cono di luz, che è un altro concetto che al momento è necessario introdurre. Il cono di luz, dato un punto,
hay todos los caminos de luz que pasan por este punto, me definen la frontera de un lugar que punto son los dos conos de luces. Futuro y pasado. Todo lo que está dentro al cono de luz pasado son todos los caminos de tipo tiempo que pueden pasar para el punto en consideración, donde está el observador. Entonces, todo lo que está dentro al cono de luz pasado son todos puntos donde puede haber un evento que causa dentro al nuestro observador. De hecho, come si dirà, quello che ha parlato anteriormente, l'orizzonte cosmologico es nella parte esattamente abajo, que puede haber interactuado. Al otro lado del cono del futuro, son todos los puntos del espacio-tiempo donde nosotros podemos causar algo. Acá pasa un evento, acá dentro hay un otro evento que se puede causar un efecto por quello che ha passato in ese istante nel punto considerato donde se considera el cono de luz. Toda la parte afuera, que son los caminos de tipo espacio, son todos aquellos eventos que no pueden tener un efecto causal con nosotros. Si en este instante hay un evento que se produce afuera, no puede causar en este momento un evento de nosotros. La única manera para los dos eventos para verse es que nuestro cono de luz futuro, el cono de luz futuro del otro evento, se vayan a intersecar. Cuando se intersecan, entonces hay, picando, cuando pasa para la nuestra posición del tiempo, entonces se puede haber una causa-efecto. Solo a questo punto. Esto es, por ejemplo, se hay en ese instante, Betelgeuse explota come supernova. En este momento no estamos dentro a su cono de luz, nella parte camino de tiempo, de consecuencia no podemos observarlo. Necesitamos esperar que su cono de luz va a intersecar el nuestro camino, en este caso simplemente el nuestro eje, porque simplemente estamos parados, y entonces nosotros entramos en su cono de luz futuro y podemos haber un evento que es causado por la explosión de supernova. Esto es, diciamo, è un concetto non solo así, ma ha una cierta razón, porque en las varias consideraciones que hay por expansión del universo, de tipo de expansión del universo, por ejemplo, ahora vamos a ver que hay una expansión que está acelerando. La aceleración continuaría a acelerar. Lo que pasa es que mientras estamos, por ejemplo, en el cono de luz de varias galaxias que estamos observando, con expansión acelerada, con el tiempo nosotros vamos a salir del cono de luz de las varias partes. De consecuencia, comenzamos a ver toda la varias galaxias. En este punto, en vez de lograr ver más, las galaxias ya visibles comienzan a atenuarse, a desaparecerse y salir de la posibilidad de poder observar. Con un universo que continúa a acelerar al completo, una
futura ciudad que se pueda formar, mira a su alrededor y puede ver simplemente a su galaxia, nada más, porque toda la otra ya se alejaron demasiado y salieron de su cono de luz pasado en este caso. Y no hay más interacción entre el cono futuro de otras galaxias con el cono pasado del observador. De consecuencia, no hay la posibilidad de conectarse. Por esto, hay dos conceptos. Uno que es el horizonte de partículas, que es en práctica la máxima distancia desde la cual la luz puede haber llegado. En práctica, el confín del cono de luz pasado. Esto porque el universo, si el universo fuera infinito en el tiempo, casi no hay este tipo de horizonte. Mas siendo que el universo es finito, nosotros podemos llegar hasta un cierto punto y este horizonte es lo que se llama horizonte de partículas. No podemos observar más allá porque no hay una distanza máxima posible. Algo differente da quello che è l'orizzonte de los eventos, que entra muchas veces en el agujero negro, que en vez el límite de aquello que puede en cualquier momento causar algo en el observador. Cuando algo entra en un agujero negro, se pierde completamente. No, se dice que no puede más escapar, pero es también verdad que cualquier evento se cause dentro al agujero negro, no puede causar nada afuera. Está completamente afuera del horizonte de los eventos. È una zona praticamente sillada dello spazio-tempo que non ha posibilidad de interactuar con afuera. Nosotros podemos interactuar, de consecuencia nosotros estamos dentro del horizonte de los eventos de la parte interna del agujero negro, ma el agujero negro está fuera de nuestro... la única cosa que hace interactuar es por la deformación del espacio-tiempo y de consecuencia por gravedad, pero no hay otro, no puede emitir un rayo de luz, no puede hacer otro. La única cosa que interactúa con nosotros es en realidad no es tanto el agujero negro, ma la deformación del espacio-tiempo que él ha causado, que está de hecho afuera. Cuando algo pasa al horizonte de los eventos, es una zona afuera de la nuestra poder interactuar. Y de hecho, muchas veces entra en cosmología porque hay también que se considera, de hecho, esto, como se planteaba antes, si hay una expansión acelerada muy fuerte, el objeto puede salir tanto si no hay exactamente nada que pare la expansión acelerada, hay exactamente que el universo me sale de mi horizonte de eventos porque no hay más posibilidad de poder interactuar el otro conmigo. De acá hasta el infinito, puedes considerar cuánto tiempo si quieras, pero no habrá más ningún tipo de interacción, no habrá más una conexión de aquella parte con nosotros. Beh, la base de toda la relatividad in pratica
considerar la variazione di esto, del ds, clásico, integral sobre el ds en el camino de una partícula, se hace una variación, principio de minimación, tiene que ser entonces 0, y esto me identifica cuál es el camino. Esto tanto lo digo para tener una idea de quello che hay atrás. La solución in esto, de conseguenza, cuando la variazione è 0, è quello che si chiama la geodésica, che è il cammino che sigue perfettamente la curvatura. Simplemente un cammino non è... Se la métrica fuera plana, avremo una línea recta, que es la geodésica. Cuando tenemos gravedad, entonces una deformación del espacio-tiempo, el camino no es más una línea recta, dal punto di vista, si vuol dire, esterno geometrico, ma ovviamente recta dal punto di vista del recorrido. Es la mínima distancia que se puede recorrer entre los dos puntos. Se vamos a come ricordado, cuando el ds es igual a 0, es quello que se llama el camino luz. Si yo pongo dentro, por definición, ds es igual a 0, de consecuencia esta es 0, eso quiere decir que en práctica todos los fotones se mueven en geodésica. Y de hecho, una clásica representación de la geodésica es la desviación de la luz que pasa alrededor de una masa, de un objeto masivo. Hay una deformación del espacio-tiempo, el fotón pasa, curva y percorre una geodésica, que es el camino más rápido para conectar dos puntos, yendo de quella parte. Y hay esta estructura. Resolviendo esto con la definición que se tenía antes, que es esta, quello che ottengo è esta cosa complicata, che è simplemente la relaciones entre la varias cuadrivelocidades, que son la de x, y su ds, su cuadrivelocidad, il x che dipende dal variabile, che è la s in questo caso, non solo il tempo, perché il tempo è una delle varie coordinadas. Mi definisce quello che si chiama una world line, una linea del mondo. Hay una conexión entre la varias velocidades, simplemente pone U, se conectan. U de S, e en caso en relatividad a esta connotación de los vectores, de los tensores controvariantes, quello che sta para arriba, y covariantes con quello che sta abajo. Se puede bajar o subir en los varios índices con un métrico. Toda la cosa, ¿no? È un poco complicata, tanto perché eso es la clásica relación, poi hay los símbolos de Christoffel, que tiene esta relación con il tensor métrico, y el tensor métrico tiene una su relación interna, con la sigma che
delta de Kronecker, che vale 1 se gli indici sono uguali, 0 in otro caso. Y diciamo, el índice arriba sería contravariante, abajo covariante, que todo depende come la variabile, il tensor, varia col cambio de coordenadas. Acá pueden ver se corresponde a esto es contravariante, se corresponde en la otra manera, con il cambio. Questo è il covariante, chiaramente quello un poco más que nosotros estamos acostumbrados, donde hay A' por D' uguale a A por D P, che è ma diciamo, non voy en los detalles, muestro solo porque se menciona bastante. Tenendo nada, perché abbiamo terminato. E tienen clases pronto. Una consulta, Sí. profesor. Es por lo que me acuerdo, nomás que vi pero... No se preocupen, no les pido eso. Sí, pero aparte de eso, el R que estaba viendo antes, en una diapositiva de antes, cuando Ecco, estaba viendo la geodésica. ¿esto? ¿Esto No, es? la otra, la gama del lado. Esa gama no debería ser cero para un Gamma, espacio no plano. ¿Eh? No debería ser cero para un espacio plano, ¿no? O todo ese término que está a la derecha. Ah, no lo recuerdo, honestamente, esta parte no lo recuerdo. Yo me acordaba de eso Nello nomás. spazio plano, Sí. los varios términos son que de uno son puntos andables con uno menos uno, o dependiendo un poco de la notación variante o contravariante, covariante o contravariante. No recuerdo si son 0 o son de unos unos. O uno mixto, simplemente son porque los símbolos de Christoffel no son tensores, no performan como tensores. Bueno, profesor, era eso En nomás. caso del plano, No, era para ver eso nomás, de una no, forma no lo rápida. recuerdo. Ma Eso nomás. diciamo, Gracias. se semplifica generalmente toda esta parte a tener o 1 o 0 o menos 1, dependiendo un poco de la posición de los varios símbolos. Vale, profesor, eso nomás. Ahora tenemos que ir a Ok. otra clase. Gracias. Nos vemos Jueves. el jueves, más tarde, porque después voy a terminar de hacer las dos clases. ¿Hoy día sube a las clases? Espero que sí. Depende Vale. cuánto Ya, resisto. vale, eso nomás entonces. Lo espero. Y por No suerte avisa. hoy no Gracias. tengo una reunión. Entonces, Vale, gracias, no avisa. Chao. chao. Chao, profesor. Chao, profe. Chao.